Y vamos a leerlo otra vez, como la semana pasada. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La semana pasada vimos estos 4 versículos, vimos esta introducción que el escritor bíblico hace sobre el libro de Nehemías, cómo Nehemías lo describe, y vimos cómo Nehemías recibe la noticia por parte de su hermano, que después vemos también en otro texto que vuelve a aparecer como su hermano, y con algunos que habían estado en Jerusalén. Y cuando vienen, sabéis que Nabucodonosor había entrado en Jerusalén en el 586, hizo un destrozo tremendo, acabó con el tabernáculo, acabó con el templo, acabó con los grandes edificios, acabó con las puertas, acabó con las murallas, acabó con todo. Y se llevó a miles de personas a su reino, a Babilonia. Que en aquel momento era el imperio más importante que había. En Jerusalén solamente dejó a los más oprimidos, a los más pobres de entre los pobres, y a los más viejos entre los viejos. Eso fue lo que dejó allí. Cuando hace su aparición Nehemías no conoce Jerusalén. Nehemías ha nacido en el exilio, ha sido concebido allí, y no conoce Jerusalén, pero sus padres le han hablado, le han enseñado, le han hablado del Dios de los judíos, del Dios israelita, le ha hablado de Jerusalén, les ha hablado del templo, les ha hablado de todo lo que se hacían allí. Y Nehemías, aunque no ha nacido allí, conoce bien la situación, conoce bien Jerusalén, conoce bien al Dios de Israel. Han pasado 100 y pico de años, algunos han vuelto, hubo un buen grupo de personas que volvieron con Zorobabel, otro grupo de personas volvieron también con Esdras, pero aquello seguía estando mal, seguía como derruido a la ciudad. Hay un grupo de personas que llegan allí, están un tiempo y vuelven a Susa, la capital del reino, que era sobre todo en invierno. La corte babilónica se iban allí en los 6 meses de invierno, y vuelven allí. Y lo primero que hace Nehemías es preguntarle: ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Y su hermano y la gente que habían ido, pues le dijo la situación que había. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esto es lo que le dicen, el informe que le da su hermano y la comitiva que habían ido allí después de regresar. Y como recordaréis, lo primero que hace Nehemías es preguntar por los judíos. No pregunta por las ciudades, no por la ciudad, no pregunta por la calle, no pregunta por los muros. Lo primero que hace es preguntar por el interés de las personas. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Eso fue un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo reaccionó Nehemías ante esta situación? En el versículo 4 nos lo dice en 3 esbozos claros. ¿Cómo reaccionó Nehemías? Llorando, ayunando y orando. Llorando, ayunando y orando. Es interesante porque a lo largo del libro vemos que Nehemías oró por lo menos 14 veces. 14 veces, por algunas oraciones muy breves y otras oraciones bastante largas en ese libro. Es decir, podemos hablar con contundencia, con claridad, podemos decir que Nehemías era un hombre de oración. Evidentemente Nehemías era un hombre de acción, que lo veremos también. Era un hombre que planificaba, que lo veremos también. Era un hombre que sabía delegar, que lo veremos también. Era un hombre que contaba con la gente, que lo veremos también.
Pero lo que vemos en Nehemías básicamente, lo que le da la consistencia a Nehemías como persona, como líder, es la oración. La oración. Él era un hombre de oración. ¿Por qué los cristianos tenemos que orar? Porque es una necesidad vital para nosotros el hecho de orar. Debido a algunas razones breves en esta mañana por las que es importante que los cristianos tengamos que orar. En primer lugar, porque es un mandato. Es un mandato. La Biblia dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Si tú coges una concordancia desde Génesis hasta Apocalipsis, si tú te metes en cualquier página que nos hable de la oración, tú podrás ver que la oración es una de las doctrinas cardinales de la Biblia. Tú podrás ver que la oración es una doctrina que no desaparece o aparece y desaparece, sino que siempre está la oración. Por lo tanto, cuando vamos a la Biblia, una de las cosas que se nos enseña, que se nos dice, es que la oración no depende de mi estado de ánimo. La oración no depende de cómo yo me encuentre. La oración no depende de mi situación mental o mi situación física. La Biblia nos dice que es un mandato, orar sin cesar. Ese es lo primero que tenemos que entender, que la oración es un mandato. Y será por algo, porque Dios no manda las cosas por capricho, siempre manda las cosas por un motivo. En segundo lugar, tenemos que orar porque la oración nos ayuda a depender de Dios, absolutamente. Nos ayuda a depender de Dios. Si tú vas a la Biblia, tú podrás ver que hay grandes hombres y mujeres que su característica principal era la oración. No se puede entender la vida de Daniel sin la vida de oración de Daniel. No se puede entender la vida de Pablo sin las oraciones del apóstol Pablo, tanto lo que él oraba como lo que él enseñaba en sus cartas. No se puede entender la vida de Moisés sin la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los grandes hombres que han dejado huella en la Biblia y en la historia de la Iglesia han sido hombres y mujeres que han tenido un denominador común, que es su vida profunda, intensa de oración. ¿Por qué tenemos que orar? Porque es un mandato. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la Biblia nos ayuda, la oración nos ayuda a depender de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Porque se aligera la carga. Porque se aligera la carga. La semana pasada, si recordáis, vimos que Nehemías significa el Señor es mi consuelo. Y en la oración recibimos consuelo y ayuda. Yo creo que todos los que estamos aquí, en los momentos en que hemos estado mal, momentos complicados de nuestra vida, lo único que hemos podido hacer es ponernos de rodillas y clamar al Señor. Y creo que todo lo que hemos pasado por esa experiencia, podemos decir que hemos recibido consuelo y ayuda en la oración. El salmista, la Biblia, nos dice en el Salmo 55, versículo 22, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y echa sobre Jehová tus preocupaciones en oración y Él te sustentará. ¿Por qué tenemos que orar? Porque se activa el poder de Dios. Porque se activa el poder de Dios. Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando hablamos con el Señor, cuando nos ponemos delante de Dios, cuando clamamos al Señor, el Señor nos responde. Y no solamente nos responde, aquí nos da una promesa, y esa promesa es que nos enseñará cosas grandes. Y no solamente nos enseñará cosas grandes, sino cosas ocultas, que no podemos ver nosotros, que no somos capaces de discernir. Pero en la oración, el Señor nos muestra un mundo completamente nuevo. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la oración activa mi fe, me alienta la oración, me anima la oración, me da vigor la oración y sobre todo la oración me ayuda a confiar plenamente en Dios, a confiar plenamente en su voluntad, a confiar plenamente en su respuesta, a confiar plenamente en lo que Él hace. Y por último, ¿por qué tenemos que orar? Porque nos ayuda a ser humilde. No hay mayor ejercicio para la humildad que saber que no dependes de ti, que dependes de Dios. Los orgullosos raramente oran, porque creen en sus fuerzas, creen en sus capacidades, creen en las cosas que pueden hacer, es decir, confían en ellos. Las personas que confían en ellos nunca van a orar. Solamente oran aquellos que saben que no pueden conseguirlo, que no pueden hacer cosas y que dependen absolutamente de Dios. Con lo cual eso nos provoca humildad en la persona y
y nos ayuda a no ser orgulloso. Te he dado algunas razones breves, hay muchas más, algunas razones breves por las que tenemos que orar. Porque es un mandato, porque la oración nos ayuda a depender de Dios, porque se aligera la carga, porque se activa el poder de Dios, porque activa mi fe y porque nos ayuda a ser humildes. Esto es lo que hacía Nehemías. Nehemías en el libro está continuamente orando. Pero Nehemías en sus oraciones, una de las cosas que vemos es que conocía profundamente a Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fijaros, hermanos, que en este breve versículo él nos da un esbozo de lo que es Dios y nos los da en su oración. Es como si un pintor cogiese su paleta, su cuadro, el pincel, el lienzo y se pone a describir, a poner algunas, en muy breves líneas, en muy breves trazos, se pone a describir el Dios del universo, a pintar la obra de Dios. Aquí Nehemías, en su oración, está hablando del ser de Dios, está hablando de los atributos de Dios, está hablando de la persona de Dios, está hablando de la doctrina de Dios en su oración. Fijaros que dice que ese Dios es el Dios de los cielos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Nehemías está en Susa, no lo olvidemos. El problema por el que él está orando y está angustiado se encuentra en Jerusalén, a 1800 kilómetros, 1700 kilómetros de distancia. Una de las ciudades es rica, Susa. La otra ciudad es muy pobre, Jerusalén. Pero las dos ciudades son nada comparado con la inmensidad de Dios. Las dos ciudades son nada comparado con el universo de Dios, con lo que Dios ha creado. La Biblia, hermanos y hermanas, nos dice que el rey Josafat había buscado al Dios que está en los cielos. Segunda de Crónicas 6:20. La Biblia nos dice que Daniel se regocija en la existencia del Dios del cielo. Daniel 9:12. La Biblia nos dice que Salomón dijo, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra. Segunda de Crónicas 6:14. Cuando estamos perdidos, hermano, cuando estamos completamente desorientados, cuando la brújula espiritual no funciona muy bien, cuando creemos que Dios nos ha abandonado, mira al cielo. Mira al cielo, contempla el cielo, mira al cielo. No te estoy diciendo que mires al cielo, mira que el cielo es bonito, mira que el cielo es bonito. Hay algunos atardeceres con esa luz roja, cuando ya va llegando la noche, es preciosa. Como Dios es un Dios de artistas, vemos algunas nubes que tú te pones a verlas y dices, yo no soy capaz de dibujar eso. Hay algunas formas, algunas figuras en las nubes que son tremendas. El cielo es algo precioso. No te estoy diciendo que mires al cielo, que también. Lo que te estoy diciendo es que mires más allá del cielo, que mires hacia Dios, que mires hacia la Santísima Trinidad, que mires hacia Cristo. Porque cuando estamos mal, cuando mirar a un lado no sirve para nada, cuando mirar para atrás no sirve para nada, cuando mirar para adelante tampoco sirve para nada. Mira al cielo, mira al Dios del cielo, como vemos también en la Escritura. Pon los ojos en el cielo, contempla a Cristo en el cielo. Mira hacia la eternidad, hacia el Cristo que ha creado todo, que ha creado los cielos, el universo entero. A este Dios del cielo ora Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y fijaros que dice que Nehemías en esa oración lo reconoce como el Dios fuerte. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, fuerte. Es interesante porque en estos días ya hemos empezado hoy a cantar canciones de villancicos. Hemos empezado, por cierto, me ha dicho el grupo de alabanza que cante yo también los villancicos. Yo le he dicho que por amor a vosotros no lo voy a hacer, pero me han dicho que cante los villancicos. Ya empezamos a cantar villancicos, hermanos. Empezamos a cantar canciones de Navidad. Empezamos a deleitarnos, a alegrarnos con los cánticos que podemos cantar al Señor. Uno de esos textos que ya se cantará, porque viene de la Biblia, ¿recordáis lo que dice Isaías 9:6?
un niño nos es nacido y tal y tal. Pues una de las cosas que dice ese versículo es que este niño que nos ha nacido, que es Dios fuerte, 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 Padre eterno, príncipe de paz, etc. Pero es Dios fuerte. Nehemías lo reconoce así. Nehemías reconoce que Dios es fuerte. Cuando el profeta Isaías está profetizando el nacimiento de Jesús, también lo reconoce como Dios fuerte. El autor de Proverbios, Salomón, en el capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 10, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Correrá el justo a él, a esa torre fuerte, para protegerse, para cuidarse, para estar ahí y que no vengan los peligros. Y ese justo que va a esa torre fuerte será levantado. En los últimos tiempos, hermano, cuando hablo de los últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 60, 70 años. Estamos contemplando cómo a este Dios fuerte se le está humanizando. Estamos contemplando cómo este Dios fuerte se le está debilitando. Estamos contemplando como una teología de que Dios ya no es tan fuerte como parece, que es más fuerte el ser humano, que es más fuerte el poder humano. Estamos contemplando que estamos haciendo de Dios un buenismo de Dios. Dios es muy bueno y ya está. Dios es muy manso y ya está. Dios siempre está dándonos palabras de ánimo, pero no nos disciplina, pero no nos castiga, pero no nos exhorta. Estamos contemplando una humanización de Cristo. Y eso se ha dado lugar a los escritores en historias, en películas, en libros. Hace años, cuando yo era un chaval, surgió una ópera que fue muy conocida, Jesucristo Superstar. Aquí lo llevó a cabo Camilo VI y tuvo una audiencia tremenda en todo el mundo. Lo que se decía básicamente en esa ópera musical era que Cristo era humano. Que Cristo era humano. Eso es lo que se decía, que Cristo era completamente humano. No se hablaba, el Cristo humano nos gusta a todos, ¿verdad? El Cristo que se identifica con el ser humano, el Cristo que está al lado de los enfermos, el Cristo que se sienta con los niños, el Cristo que siempre está dando ánimo y alabanzas, el Cristo que nunca te pide nada, el Cristo que está acompañándote en los momentos malos, el Cristo que incluso se enamora. Qué bien, Cristo también se enamora. Como nos cuenta, como nos dice, Cristo se enamoró de María, se enamoró de Marta. Esas cosas, humanamente hablando, llaman la atención. Pero cuando tú vas a la Biblia y tú dices, pero esto no es lo que aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es que Jesús es Dios fuerte, que Dios es fuerte, que es Dios, que no es un ser humano, que no es hombre solamente, que es hombre y Dios, Dios y hombre. Y despojamos a Dios, despojamos a Jesús de su divinidad y la convertimos en un amiguete, lo convertimos en alguien que está con nosotros y que nos entiende perfectamente, como el vecino, como el hermano mayor, como el padre que nunca hemos tenido, como una persona que siempre está a nuestro alrededor. La Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios es fuerte. La Biblia dice que no tenemos un Dios pequeñito. La Biblia dice que tenemos un Dios potente, un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. No tenemos un Dios débil, hermano. No tenemos un Dios pequeñito. No tenemos un Dios que no puede manejar la situación. Tenemos un Dios que es fuerte, inmensamente fuerte. No olvides nunca que Cristo es fuerte. Y en la situación en la que tú te puedas encontrar, Cristo es fuerte. Cristo es fuerte para sacarte de esa situación. Nehemías reconoce que Dios es un Dios fuerte y también lo reconoce como un Dios grande, como un Dios grande. La Biblia dice que Dios es grande, poderoso y temible. Deuteronomio 10:17. La Biblia dice en el Salmo 8:9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. La Biblia dice en el Salmo 86, versículo 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. La Biblia dice en el Salmo 95, versículo 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande. Dios es grande.
Dios es más grande que todo. Dios es hacedor, es grande y hacedor de maravillas. Dios es grande y Rey grande, y Rey grande. Con su poder, con el poder de Dios, con el poder de Jesús, como Dios, cambió el agua en vino. Con el poder resucitó a los muertos. Con su poder calmó la tempestad. Con su poder dio vista a los ciegos. Con su poder hizo que los sordos escucharan. Con su poder curó a los leprosos. Con su poder hizo el mundo. Con su poder lo hizo todo. Y con su poder te transformó a ti, te cambió a ti, te encontró a ti. El poder de Dios es tremendo. El poder de Dios es magnífico, es inmenso. No hay nada que se le pueda escapar al poder de Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, este Dios nuestro es un Dios que está en los cielos. Este Dios nuestro al que ora Nehemías es un Dios fuerte. Este Dios nuestro al que ora Nehemías es un Dios grande. Y no solamente es grande, no solamente es fuerte, sino que también es un Dios temible. Un Dios temible. Moisés tuvo un encuentro con ese Dios temible. Y cuando Moisés tiene ese encuentro con ese Dios temible, lo único que puede hacer Moisés es quitarse el calzado, porque estaba en un lugar santo. Estaba delante de un Dios santo. Cuando Isaías está en el templo y contempla esa visión de Dios, se encuentra ante la visión de un Dios temible. Y Nehemías ve cómo los serafines, los arcángeles que estaban alrededor, estaban allí con todo tapado, porque estaban delante de la presencia de Dios. Cuando el Dios temible se acerca a ti, cuando el Dios temible se te viene a ti, estamos encontrando al Dios de la santidad, el Dios de la santidad. Hoy en día no creemos en el Dios de la santidad, no nos da ese temor que le daban a los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Escritura. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Cuando estamos delante del Dios temible, y la Biblia habla mucho del Dios temible, cuando estamos delante del Dios temible, estamos delante del Dios de la santidad. Y cuando estamos delante del Dios de la santidad, nos damos cuenta de lo que somos nosotros, nos damos cuenta que somos pecadores, nos damos cuenta de quién somos de verdad cuando estamos delante del Dios temible. Hoy en día Dios no es el Dios temible. Hoy en día Dios es el Dios que está siempre con nosotros, que nos perdona todos los pecados, que no importa lo que hagamos, que pecamos y nos dice un poquito para adelante, no te preocupes. Tenemos que recuperar la figura que aparece en la Biblia del Dios temible. No el Dios que nos da miedo, no el Dios que está con el relámpago tirándolo todos los días, no con el Dios que nos dice al infierno vas a ir, no con ese Dios. Estamos hablando del Dios que es amor y temible, del Dios que es misericordioso y temible, del Dios que castiga, que es temible, pero está siempre bañado con su misericordia, con su amor, con su paciencia, etcétera, etcétera. Pero Dios es temible. Dios es temible. Y cuando hablo de temible, estoy hablando de que Dios es santo, 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 infinitamente santo. Y cuando estamos en la presencia de ese Dios temible, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro corazón negro, reconocemos realmente lo que somos cada uno de nosotros, porque estamos delante del Dios de la santidad. Y delante del Dios de la santidad es lo que debemos estar todos los creyentes, delante siempre de ese Dios temible. Nehemías en su oración también lo reconoce como un Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos y hermanos, Dios no es un Dios que dice una cosa y mañana dice lo contrario. Dios es inmutable. Yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Cuando el Señor dice esto, cuando se compromete contigo, cuando hace un pacto con Israel, con Abraham, contigo, cuando Dios hace un pacto contigo, Él es fiel para cumplir el pacto. Yo no, tú tampoco. Decimos un montón de cosas y después no las cumplimos. Le decimos a nuestros hijos, si apruebas, te voy a llevar al McDonald's. Y el niño aprueba y olvídate, se te olvida llevarle al McDonald's. Nosotros somos así, los seres humanos somos así, pero Dios no, Dios no. Dios es fiel en sus promesas y cuando Él promete, lo cumple. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de palabra.
Dios es un Dios que dice, esto es lo que he dicho, esto es lo que voy a hacer. Hermanos, esta oración de Nehemías es la oración de alguien que conoce íntimamente a Dios. Es la oración de alguien que conoce íntimamente a Dios. ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe lo que hace Dios? Y sabe cómo es Dios. Y esta oración lo describe así. Te lo repito. ¿Sabe quién es Dios? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Sabe lo que hace Dios? ¿Y tú? ¿Sabes lo que hace Dios en el mundo y en tu vida? ¿Sabe cómo es Dios? ¿Y tú? ¿Sabes realmente cómo es Dios? Una de las cosas que encontramos en la Biblia, hermanos y hermanas, y personas que nos visitáis en esta mañana, una de las cosas que encontramos en la Biblia es que los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia y en la historia de la humanidad eran hombres que hacían profundas oraciones teológicas. Profundas oraciones teológicas. Mira lo que dice en Daniel, en el capítulo 2. Daniel, capítulo 2, solamente te voy a dar nada más que una muestra. Daniel, de las muchas que puedo darte. Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y mira lo que dice Daniel, un joven. Mira lo que dice Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues ríos, porque nos has dado a conocer el asunto del rey. Fijaros, hermanos y hermanas, que en esta oración no está dando una predicación, no está dando una conferencia, no está dictando una lección, no se está dirigiendo a un grupo de personas, está orando, está hablando con su Dios. ¿Y cómo Daniel tiene este conocimiento tan profundo de Dios? Fijaros que habla de que Dios, habla de que sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Reconoce el poder y la sabiduría de Dios. Dice en esa oración que él sabe que Dios es el que muda los tiempos, cambia las edades. Sabe que quita reyes y pone reyes. Sabe que Dios es el Dios de la sabiduría y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él sabe, Daniel sabe, que Dios revela lo profundo y lo escondido. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sabe que Dios conoce lo que está en tinieblas, en la oscuridad, y también conoce lo que mora en la luz. Él sabe que Dios lo sabe todo. A ese Dios de mis padres le da las gracias y le alaba otra vez, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Esta es una oración teológica. Es una oración de conocimiento de Dios, es una oración profunda, igual que la que hemos visto en Nehemías, igual que la que podemos ver en tantos hombres y mujeres a través de la Biblia y a través de la Escritura. Oraciones profundamente bíblicas, oraciones que se deleitan en reconocer la soberanía, el poder, los atributos de Dios. Qué lejos están de nuestras oraciones, qué lejos estamos nosotros de esa forma de orar. Qué desconocimiento tan profundo tenemos de Dios, y se registra también en la manera en que oramos. Señor, ayúdame con el meñique, que tengo el dedo meñique hecho polvo. Quítame el dolor, Señor. Amén. Muy bien, una oración profunda, una oración tremenda. ¿Que hace falta orar para que Dios nos quite el dolor del dedo meñique? También. Señor, ayúdame a atravesar por esa calle y a no fijarme en ese comercio porque me voy a gastar dinerito, Señor. Muy bien, una oración muy profunda. De no entrar en esa tienda para no gastarte dinero. A veces, hermanos y hermanos, tenemos oraciones tan superficiales. Tenemos oraciones que lo que estamos orando por cosas que realmente nos da a entender que no conocemos a Dios.
que no conocemos a Dios. Una de las maneras que tenemos, que se ve la vida de los creyentes, una de las formas que hay, que tú ves cómo esa persona conoce a Dios, es a través de la oración. A través de la oración. Hoy en día tenemos oraciones muy humanizadas, oraciones mucho cliché. Casi todas las personas oran siempre lo mismo. Sobre todo cuando oramos de manera pública, oramos por cosas que realmente no son tan importantes y nos olvidamos de orar quién es Dios, nos olvidamos de exaltar su nombre, nos olvidamos de reconocer su soberanía, nos olvidamos realmente de dar atributo a todo lo que es, a lo que Él es el creador, es el rey, es el maravilloso, es el sublime, es el Dios grande, es el Dios supremo. Es el Dios que ha creado todo, es el Dios que te sigue amando, es el Dios de la promesa, es el Dios que se ha manifestado en 3 personas y está con nosotros. No tenemos, a veces oramos de forma tan mezquina, tan egoísta. La mayoría de las oraciones que hacemos son mezquinas en ese sentido, son egoístas porque siempre oramos por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros. Cuando oramos por los demás, cuando nos centramos en la oración, cuando alabamos, cuando reconocemos el ser de Dios, la persona maravillosa de Dios. Tenemos que, cuando alguien conoce profundamente a Dios, en sus oraciones también se nota. En sus oraciones también se nota. Hay una experiencia personal, que muchas veces lo he compartido, pero lo voy a compartir otra vez, yo cada vez que escuchaba las oraciones de Pedro Cano o de su mujer de Eli, yo me levantaba, iba al cielo. Cuando Pedro oraba, siempre eran oraciones cristológicas. Siempre hablaba de Cristo, del maravilloso Cristo. No pedía, no intercedía, hablaba de Cristo y hablaba de cuando lo iba a ver en el cielo, cuando iba a estar con Él. Y Eli hacía las mismas oraciones, oraciones llenas de Cristo, oraciones que le daban la gloria, la alabanza, oraciones que le daban honor, que lo adoraban. Y esas oraciones, cuando tú escuchas oraciones que exaltan a Cristo, que exaltan al Trino Dios, que penetran en la historia, en la profundidad, en el ser de Dios, en la divinidad de Dios, en lo que Dios hace, te levanta el alma. Yo salía, cuando yo oraba, cuando escuchaba esas oraciones, yo salía edificado, y no era un sermón, que esa es otra. ¿Cuántas veces oramos dando sermones? Y no hace falta que yo me vaya muy lejos de aquí, que algunos domingos, en fin. Hay algunas personas que son sermones cuando están orando. No era un sermón, era una manera de reconocer el poder de Dios, la maravilla de Dios, el ser de Dios. El Dios del cielo. Cuando Pedro y Eli oraban, era para mí, las puertas del cielo se abrían. Otra persona que a mí siempre me ha ayudado, me ha edificado mucho su oración es Paqui. Ahora que está aquí lo digo. Es Paqui, con sus oraciones, muy pocas veces centrada en ella. Cuando tú escuchas oraciones así, tú dices, esta persona conoce a Dios. Esta persona conoce realmente, profundamente al Señor. Hace unas cuantas semanas estábamos orando en el culto de oración y una breve oración, no cambió nada, no pasó nada, no se abrió las puertas del cielo, pero una cosa de lo que estoy diciendo. Oró Carmeli, y una de las cosas que dijo, sabéis que Carmeli, aunque está muy guapa, tiene 28 años, pero algunas gotitas tiene, algunas cositas en el cuerpo tiene. Y es interesante que ella estaba orando y dijo, Señor, gracias porque aunque no estoy todo bien, puedo andar. Gracias porque aunque me duele el cuerpo, sigo para adelante. Más o menos, no me acuerdo muy bien. Gracias porque aunque no puedo estar mucho tiempo, pero tú me sigues ayudando. Esas son oraciones en las que una persona está diciendo, dependo de ti. Y te doy las gracias. No soy como antes, no estoy como antes. No puedo hacer las cosas como antes. Pero tú sigues dándome la fuerza, tú sigues dándome el poder, tú sigues inyectándome vitamina para continuar hacia adelante. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan tanto al Señor que sus oraciones sean oraciones teológicas. Cuando hablo de teológica, estoy hablando de un profundo conocimiento de Dios. De un profundo conocimiento de Dios.
La mayoría de las veces oramos por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí y por mí. Y si no oramos por mí, oramos por mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Y si no oramos por mi familia, por mí y por mi familia, oramos por mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino, mi vecino. Siempre son oraciones que vamos a orar, vamos a perdernos en la inmensidad de Dios. Vamos a perdernos en el hacer de Dios. Vamos a perdernos en la soberanía de Dios. Vamos a perdernos realmente en quién es Dios, en cómo es Dios y en lo que hace Dios. Vamos a orar con un profundo conocimiento de Dios. Y ese profundo conocimiento de Dios se origina de dos maneras. Conociendo la Biblia y la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Cuando estamos a solas, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con